legal. Debemos hacer llegar nuestros más cordiales saludos a una institución fundamental en este país como es el Ministerio Público. En los últimos tiempos ha vivido tiempos difíciles, pero aún así ha sabido responder a retos fundamentales de la democracia, como la vigencia de la legalidad y la persecución de hechos particularmente graves, como en el caso de la Bajada. La ética profesional tiene que ver con precisamente actuar correctamente dentro de la profesión. Los abogados tenemos deberes éticos, no mentir, ayudar a la justicia, no falsificar, no sobornar, declarar los conflictos de interés, ¿no? Y esto se extiende a todos los abogados, más aún a los que tenemos algún tipo de exposición pública o mediática. ¿Usted está asumiendo la defensa junto a Carlos Rivera Paz? Sí, claro, tengo entendido que sí, está el doctor Rivera también. Al teléfono, un fiscal supremo adjunto, destituido por la Junta Nacional de Justicia, acusado de pertenecer a la supuesta organización Los Cuellos Blancos del Puerto, el caso emblemático de IDL Reporteros, nos confirma que se ha asociado con Carlos Rivera Paz, abogado del director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y de muchas causas más, supuestamente defendibles. Hola, buenos días. Soy Thaís Casalino. Quería solicitar una entrevista con Carlos Rivera Paz. ¿Sobre qué tema es? Estoy haciendo un reportaje sobre el BBVA y él ha asumido la defensa de un funcionario, de Marco Antonio Gaitán Chunga. En el intercomunicador, la secretaria del Instituto de Defensa Legal IDL escuda a su coordinador. Atención. Esta es una más del abogado Carlos Rivera Paz, autoproclamado defensor de los derechos humanos de este país, camuflando otros inconfesables intereses. Este sobre cerrado llegó a nuestra redacción en esta semana, conteniendo estos documentos. Son los recibos por honorarios profesionales desde el 2015 del abogado Carlos Rivera Paz. Contracorriente tuvo acceso a corroborar la veracidad de cada uno de ellos, que descubren la verdadera posición del supuesto defensor de derechos humanos. Carlos Rivera Paz es capaz de defender a quien le pague, desde depredadores sexuales, funcionarios acusados por corrupción, y comparte además defensa con un ex fiscal separado por la Junta Nacional de Justicia por supuestamente pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Todos los detalles en los siguientes minutos, aquí en Contracorriente. ¿De cuánto dinero estamos hablando de fraude? Varios millones de soles. 280 más o menos. Aproximadamente. Dólares. Que involucra a varios empresarios, no solamente a uno, dos o cinco, sino más en aproximadamente más de 30, casi 40 operaciones financieras. Estamos hablando del método de leasing, ¿no? Leasing, efectivamente, y otorgamiento de letras de cambio. Se trata de la denuncia más grande de defraudación de la banca en este país. 280 millones de soles en pérdidas. El BBVA ha denunciado a 16 empresarios y 4 exfuncionarios. En la denuncia que efectúa el banco coloca principalmente a un funcionario, que es el señor Marco Gaitán Chunga. En medio de una de las zonas más exclusivas de San Isidro, estamos buscando a Marco Antonio Gaitán Chunga, uno de los funcionarios denunciados por el BBVA y que Carlos Rivera defiende. El ingeniero industrial Marco Gaitán Chunga era el jefe de la oficina del centro comercial Plaza Lima Norte cuando ocurrieron los hechos, y las operaciones llevan su firma y autorización. Además, en la denuncia es señalado como el cabecilla de una supuesta organización criminal instalada en el banco para, a través de operaciones fraudulentas de leasing y empresas fachadas de bienes, estafar al banco por alrededor de 75 millones de dólares. Desde febrero, como consta en este documento, designó a Sandro Mario Paredes Quirós como su abogado. Y cito: designo como mi defensa conjunta al abogado Sandro Mario Paredes Quirós con registro CAP 851 a efectos de que pueda ejercer mi defensa conjunta con el abogado Carlos Rivera Paz, anteriormente apersonado.
podría interpretarse como una forma de doble rasero, porque yo no puedo salir a defender una causa grande y me estoy asociando con alguien que le ha perjudicado al país o que al menos está investigado o que está cuestionado por eso. El socio de Carlos Rivera Paz en esta defensa es el ex fiscal supremo Sandro Mario Paredes Quirós, separado por la Junta Nacional de Justicia en el 2023, acusado de traficar con sus influencias en favor del ex gobernador del Callao, José Mandriotti Castro, también denunciado por corrupción. Pero además, a Paredes Quirós se le incluye dentro de la organización criminal llamada Los Cuellos Blancos del Puerto. Buenos días, estoy tratando de comunicarme con el señor Sandro Mario Paredes Quirós. Él habla. Sabemos que usted ha asumido la defensa de un exfuncionario del BBVA, Chunga Gaitán. Ya. Usted Sí. es su abogado, ¿no es cierto? Sí. Queríamos ver si es que lo podríamos entrevistar acerca del caso. No, señorita, eso es algo muy reservado. Y usted está asumiendo la defensa junto a Carlos Rivera Paz. Sabemos que también es abogado de Chunga. Claro, tengo entendido que sí, está el doctor Rivera también. O sea, ¿ustedes juntos están haciendo una defensa conjunta? Claro. ¿Se ha reunido con Carlos Rivera Paz? Discúlpeme, por favor, no la puedo atender más. Quienes estamos en una línea de defensa de intereses mucho más grandes y tenemos la exposición mediática, tenemos que cuidar bien con quién nos asociamos. Eso es reputacionalmente cuestionable y éticamente dudoso. Pero si volvemos al sobre cerrado que llegó a nuestra redacción conteniendo los recibos por honorarios profesionales emitidos por el abogado Rivera Paz desde el 2015, el coordinador legal de IDL, la ONG más influenciadora del país, tendría mucho que explicar. Entre sus clientes se cuentan varias entidades del Estado, pues habría sido el favorito en ser elegido para la defensa legal de funcionarios denunciados por corrupción, colusión, cohecho y tráfico de influencias. Rivera dice defender los derechos humanos, pero no tiene ningún empacho en defender a funcionarios acusados de haberse robado el dinero de todos los peruanos. Aspiramos a que el Ministerio Público se consolide como institución, se consolida como organización fundamental del respeto y de la vigencia de los derechos fundamentales en un país como el Perú. Todos los peruanos le hemos pagado a Carlos Rivera por defender a funcionarios denunciados Por la SUNAT, 73.600 soles. A los denunciados por el Minedu, 50.876. A los del Fondo Metropolitano de Inversiones, 9.660. Ministerio de Vivienda, 11.962. Oficina de Normalización Previsional, ONP, 41.768. y la lista continúa hasta acumular la nada despreciable suma de 220.526 soles que el engreído abogado de IDL se embolsicó de nuestros impuestos. En cualquier momento. Un negocio redondo que Rivera Paz no transparenta y camufla bajo la etiqueta de defensor de los derechos humanos. Según la última encuesta de poder, publicada en la revista Semana Económica, el Instituto de Defensa Legal IDL es la ONG más poderosa del país. Carlos Rivera, sin duda, como coordinador del área legal de IDL, usa ese poder para defender otras causas inconfesables. No tiene rubor para asumir la defensa de senderistas, depredadores sexuales, corruptos y ahora estafadores de cuello y corbata. La pregunta es si sus socios y camaradas de IDL saben de sus abultados recibos por honorarios profesionales y de sus polémicas defensas que colisionan supuestamente con los principios de la ONG. ¿Sabrá su defendido Gustavo Gorriti, el director de IDL Reporteros, que ahora su esforzado abogado comparte defensa con un integrante de los Cuellos Blancos del Puerto? Esa supuesta organización criminal que Gorriti y sus pupilos han denunciado reiteradamente, administrando interesadamente los audios que Pablo Sánchez le entregó. Si continuamos leyendo, se describe a sí mismo como un abogado penalista con amplia y reconocida experiencia en la defensa de casos graves de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, así como en el litigio de casos complejos. Lo que le ha faltado decir a Rivera es que también defiende causas no tan nobles, como patrocinar a senderistas acusados de crímenes atroces contra los derechos humanos, también a un depredador sexual o a una pseudoambientalista como Lucila Pautrat Oyarzún, que tiene
millones de dólares en cuentas offshore de paraísos fiscales. El dinero que recibe no sabemos de quién por criminalizar actividades legales y empresas privadas en la Amazonía peruana. Pautrat, a través de su ONG Quené, le ha pagado al abogado Carlos Rivera Paz hasta ahora 51.980 soles por denunciar a la prensa que la pone en evidencia. Es decir, Rivera cobra por criminalizar a la prensa de investigación, atentando contra el derecho a saber de los peruanos. El caso de Quené, concretamente, a mí me parece una aberración contra la libre empresa de parte de una ONG armada para perseguir una empresa honorable y que da mucho trabajo a gente durante 10 años. Eso me parece perverso. El caso Quené lo expusimos a inicios de este año. Un completo informe que ponía al descubierto a la pseudoambientalista Lucila Pautrat, fundadora de una ONG que no tiene físicamente un lugar y funciona a través de una página web solo para hostigar y denunciar empresas formales en la selva. Evidenciamos con testimonios y pruebas a su testaferro, Inés Menacho, las propiedades que ostenta y las millonarias cuentas offshore en Panamá y otros paraísos fiscales que no declara. Este reportaje nos valió que Carlos Rivera Paz y el IDL nos pongan hasta 5 denuncias penales en una poco disimulada operación de amedrentamiento y criminalización de nuestro trabajo periodístico. Defender una causa así, cuando tú supuestamente defiendes los derechos humanos, hay una contraposición evidente, porque estás abusando de tu rol como abogado influenciador para defender una causa que evidentemente también perjudica los derechos humanos de las personas que están siendo beneficiadas por esas empresas, que son personas campesinas y también tienen derechos humanos y derecho al trabajo. Por lo menos estas causas de Carlos Rivera Paz ya están expuestas, aunque sabemos que hay más. Su modus operandi es querellar, pero no a nombre de IDL, sino de sus patrocinados. Fue el caso de la congresista Marta Moyano, que recibió una notificación de parte de la senderista convicta y confesa Jenny Romero Coro. Recibo una notificación, es decir, la camarada Lucero contrató, no sé con qué plata, o a IDL, al señor Rivera. Lo contrató como su abogado y me presentan una querella. Y no puede ser que a lo largo de estos años el Perú haya tenido que soportar tener instituciones como IDL que simplemente, abiertamente puedan defender terroristas. A nombre del Instituto de Defensa Legal debemos hacer llegar nuestros más cordiales saludos a una institución fundamental en este país como es el Ministerio Público. En los últimos tiempos ha vivido tiempos difíciles, pero aún así ha sabido responder. Carlos Rivera Paz es un ejemplo de cómo funcionan las ONGs progresistas en el Perú. Públicamente dicen defender causas nobles, pero fieles a su doble rasero, no tienen vergüenza alguna de defender a cualquier truán a cambio de miles de soles. Sus principios son inversamente proporcionales a sus cuentas bancarias, a sus recibos por honorarios profesionales. Bueno, y el gran defensor de los derechos humanos, ¿no? El abogado del pueblo, Carlos Rivera, ha cobrado por defender a funcionarios denunciados en SUNAT por 73.600 soles, en SUNEDU por 50.876 soles, en el Fondo Metropolitano de Inversiones por 9.660 soles, en el Ministerio de Vivienda por 11.962 soles, en la ONP por 41.768 soles, un total de 220.526 soles que se embolsicó de todos nuestros impuestos. Y ojo que en el BBVA están las cuentas de IDL, así que hay que indagar bien ahí qué es lo que podría estar detrás. Esta no es la primera vez que develamos aquí una incongruencia, por decirlo de una manera elegante, de Carlos Rivera. Esta es la más reciente de otras. La primera, perla, es haber defendido a un depredador sexual, por lo que el propio IDL lo sancionó. O sea, él no tuvo ningún reparo en defender a un depredador sexual. Y luego, cuando
pensábamos que la cosa no podía ser peor, se hundió más, porque se volvió el abogado de Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero. Ella es senderista, convicta y confesa, pero aquí nos han querellado, Carlos Rivera, porque hemos dado cuenta, según testimonios, además de la época, de que ella estuvo involucrada en el asesinato de Marta Moyano, de María Elena Moyano. Y él dice, no, en ese asesinato no estuvo involucrado. Sí es senderista y ha matado gente, pero en lo de María Elena Moyano no tuvo nada que ver. Lo máximo. Defensor de senderistas. Perla número 3. Defiende a esta pseudoambientalista, Lucila Pautrato Yarzún, con la que nos está empapelando además para tratar de impedir que hagamos nuestro trabajo periodístico aquí, y eso ha sido observado además por IPIS. Y luego todos los caviares hicieron pataleta y se fueron de IPIS, ¿no? En buena hora.